Buenas tardes, ingeniero. Soy Joana Gallegos y en esta presentación le voy a explicar sobre el software estadístico que es el Jamovi y también su importancia en el análisis de datos y sus principales características dentro del ámbito académico e investigativo. Actualmente el análisis estadístico es fundamental en casi todas las áreas de conocimiento, ya que permite transformar datos en información útil para la toma de decisiones. En este contexto, el Jamovi se presenta como una herramienta moderna, accesible y eficiente. Durante la exposición, primero voy a explicar sobre qué es el Jamovi, para qué se utiliza y cuáles son sus ventajas frente a otros programas estadísticos que permite realizar. Luego describiré su interfaz y los tipos de análisis. Finalmente aplicaré dos ejercicios prácticos, uno de frecuencia correspondiente a un análisis descriptivo y otro de correlación correspondiente a un análisis inferencial. De esta manera no solo explicaré la teoría, sino también su aplicación teórica. Tenemos, ¿qué es el Jamovi? Jamovi es un software estadístico gratuito y de código abierto. Este también está basado en el lenguaje R, uno de los lenguajes más potentes para análisis estadístico a nivel mundial. Su principal objetivo es facilitar el análisis de datos mediante una interfaz gráfica intuitiva, eliminando la necesidad de escribir un código. Esto significa que el usuario puede realizar procedimientos estadísticos avanzados simplemente seleccionando opciones en un menú. Además, el Jamovi fue diseñado pensando en estudiantes e investigadores que necesitan realizar análisis confiables sin complicaciones teóricas. Al ser de código abierto, este se actualiza constantemente y permite la incorporación de módulos adicionales que amplían sus funciones. Por estas características, Jamovi se ha convertido en una alternativa moderna frente a programas tradicionales. ¿Para qué se utiliza? Esta herramienta, el Jamovi, se utiliza para realizar análisis como estadísticos, descriptivos e inferenciales. Por ejemplo, en el ámbito descriptivo, esto nos permite resumir datos mediante medidas como la media, la mediana, la moda, varianza y la desviación estándar, también las frecuencias. Estos análisis nos ayudan a entender cómo se comportan los datos dentro de una muestra. Por ejemplo, también en el ámbito inferencial, estos permiten realizar pruebas estadísticas como la prueba T de Student, ANOVA, la regresión lineal y análisis de correlación. Estos procedimientos permiten evaluar la hipótesis y determinar si existen relaciones significativas entre variables. Por esta razón, Jamovi es ampliamente utilizado en investigaciones, en educación, en psicología, ciencias sociales, administración, salud y otras disciplinas,
donde requiere el análisis cuantitativo. Seguidamente tenemos las ventajas de Jamovi frente a otros programas. Por ejemplo, una de las principales ventajas del Jamovi es completamente gratuito y facilita el acceso a estudiantes y universidades. Otra ventaja es su interfaz, que es amigable, a diferencia de otros programas que requieren comandos. Jamovi permite trabajar de una manera visual e intuitiva. También destaca su integración con el lenguaje R, lo que garantiza precisión estadística y posibilidad de ampliar funciones mediante módulos adicionales. Además, también permite exportar resultados en formatos editables, lo cual facilita la elaboración de informes académicos. Este también finalmente favorece la transparencia y la reproducibilidad de los análisis, que es algo fundamental en la investigación científica. Comparación con otros programas. Jamovi fue diseñado específicamente para mejorar la experiencia de aprendizaje estadístico. Por ejemplo, aquí si lo comparamos con R, podemos decir que R es muy potente, pero requiere conocimientos de programación. En cambio, Jamovi no, utiliza una potencia de R, pero sin una necesidad de escribir el código. Si lo comparamos con SPSS, ambos tienen una interfaz gráfica y también permiten realizar análisis similares. Sin embargo, SPSS es un programa de pago, mientras que Jamovi es gratuito. Jamovi combina accesibilidad, facilidad de uso y potencia estadística, lo que lo convierte en una excelente opción académica. Tenemos también componentes principales de la interfaz. Al abrir el Jamovi observamos tres componentes principales. Primero, el editor de datos, donde ingresamos la información organizada en filas y columnas, similar a Excel. Segundo, el menú de análisis, donde encontramos los distintos procedimientos estadísticos que están organizados por categoría. Tercero, el panel de resultados que muestra automáticamente son las tablas y los gráficos, conforme seleccionamos las opciones de análisis. También esta estructura facilita el trabajo, porque permite visualizar resultados en tiempos reales. Tenemos el editor de datos, ya que permite ingresar datos manualmente. Podemos crear variables, asignarles un nombre y definir su tipo. Esto es muy importante, clasificar correctamente las variables como nominales, ordinales, continuas, ya que el tipo de variable nos determina qué análisis estadístico podemos aplicar. Por ejemplo, una variable continua que puede analizarse con medias y correlaciones, mientras que una nominal se
analiza con frecuencia o tablas cruzadas. En los ejercicios prácticos que voy a presentar, todas las variables fueron definidas continuas porque presentan valores numéricos medibles. También los tipos de análisis disponibles. Aquí podemos decir que Jamovi nos permite realizar un análisis descriptivo e inferencial. Los descriptivos, estos resumen y organizan la información. En cambio, los inferenciales, estos nos permiten sacar conclusiones y comprobar hipótesis. Además, también Jamovi genera gráficos automáticos, como por ejemplo los histogramas y diagramas de dispersión, lo cual lo facilita la interpretación visual de los datos. Esto es importante porque en estadística no solo se analizan números, sino que también se interpretan patrones y tendencias. Tenemos el análisis descriptivo. Los análisis descriptivos, estos incluyen medidas de tendencia central como la media, ya que esta representa el promedio de los datos. También incluyen medidas de dispersión como la desviación estándar, ya que esta indica cuándo se alejan los valores del promedio. Además, se utilizan gráficos como histogramas para visualizar la distribución de datos y observar si existe concentración o dispersión. También estos análisis son el primer paso en cualquier investigación cuantitativa, ya que esto nos permite comprender la estructura de los datos antes de realizar pruebas más complejas. Tenemos también el análisis de correlación. El análisis de correlación es el cual tiene como un objetivo evaluar la relación existente entre dos variables cuantitativas. La correlación de Pearson, por ejemplo, este es un coeficiente estadístico que mide la intensidad y dirección de la relación entre variables. Su valor oscila entre -1 y 1. Un valor cercano a 1 este indica la relación positiva fuerte. Quiere decir que cuando una variable aumenta, la otra también. Y si un valor cercano a -1 indica una relación negativa fuerte. Esto quiere decir que cuando la una aumenta, la otra disminuye. Y un valor cercano a 0 indica la ausencia de relación lineal. Por ejemplo, en el ejercicio práctico se analizó la relación entre la edad y la presión arterial, obteniéndose así un coeficiente cercano a 1, lo que evidencia una relación positiva fuerte. También el diagrama de dispersión complementa el análisis, ya que este nos permite
visualizar gráficamente la tendencia de los datos. En este caso se obtuvo una tendencia ascendente, confirmando la asociación estadística. Por ejemplo, en el análisis realizado, la relación entre la edad y la presión arterial, perdón, no significa que la edad por sí sola cause el aumento de la presión, sino que existen factores asociados que pueden influir aquí. Por último, tenemos la importancia de la investigación. El uso de esta herramienta estadística nos facilita la interpretación objetiva de datos, la toma de decisiones y la validez científica. El análisis estadístico es fundamental en investigaciones sociales y científicas, ya que esto nos permite interpretar datos de una manera objetiva y basada en evidencia. El uso del software como por ejemplo el Jamovi facilita el procesamiento de grandes volúmenes de información y mejora la precisión de los resultados. La estadística descriptiva, esta también nos permite caracterizar la muestra y comprender la distribución de datos, mientras que la estadística inferencial eh, pos posibilita establecer relaciones y generalizar conclusiones. Eh, en la investigación científica, la toma de decisiones debe sustentarse en datos y evidencia, evitando las interpretaciones subjetivas. El análisis de correlación, por ejemplo, este resulta útil para identificar asociaciones entre variables y formular hipótesis de investigación. Mientras que en el ámbito académico y profesional de herramientas estadísticas, este contribuye a la calidad de los estudios, a la generación de conocimientos confiables. Por lo tanto, el uso de Jamovi y otras herramientas estadísticas fortalecen la validez científica de la investigación y facilita la interpretación de resultados. Esto sería sobre la exposición. Aquí tenemos las referencias y vamos a hacer la primera parte de práctica de los dos ejercicios. Bueno, aquí tenemos ya abierto el programa. Aquí lo que podemos hacer es, vamos a analizar el promedio. En este ejercicio, en mi caso, todas mis variables son continuas. Les voy a cambiar a continuas. Aquí nos da las opciones de que pueden ser nominal, ordinal y continua o ID.
Ya tenemos todas puestas como continuas. Bueno, en este primer ejercicio se aplicó un análisis descriptivo sobre una variable cuantitativa continua, que es el caso, el promedio, que en este caso es el promedio académico. Aquí nos vamos a la parte donde dice exploración y seleccionamos donde dice descriptiva. Y nos va a salir de esta manera. En este caso, como queremos saber el promedio, vamos a pasar a variables y aquí ya nos muestra esta parte. Nos da como la media de 7.30 y vamos a hacer la tabla de frecuencias. Aquí vamos a seleccionar la desviación estándar, la media, la mediana, y vamos a gráficos y seleccionamos el histograma. Y de esta manera tenemos el gráfico, que sería el histograma. Bueno, aquí en esto podemos decir que esta estadística es descriptiva, tiene como finalidad organizar, resumir y presentar los datos de manera clara. No busca establecer relaciones ni generalizar conclusiones, sino describir el comportamiento de la muestra. Por ejemplo, uno de los principales indicadores utilizados en la media aritmética es la media, que representa el punto de equilibrio del conjunto de datos, es decir, el valor de alrededor del cual se contribuyen las observaciones. Sin embargo, la media por sí sola no es suficiente para comprender completamente la información. Por ello se utiliza también la desviación estándar, que mide el grado de la dispersión de datos aspecto a la medida. En este caso, como dije, la media obtenida fue aproximadamente de 7.30. La media es una medida de tendencia central que indica el valor promedio del conjunto de datos. En este caso, representa el rendimiento académico promedio de los estudiantes incluidos en la muestra. Además, también se calculó la desviación estándar, que no es una medida de dispersión. Esta nos permite conocer qué tan alejados se encuentran los datos con respecto a la media. Si la desviación estándar es relativamente baja, significa que los valores están concentrados alrededor del promedio. Y en el histograma que podemos ver es una representación gráfica de la exploración y seleccionamos donde dice descriptiva. Y nos va a salir de esta manera. En este caso, como queremos saber el promedio, vamos a pasar a variables y aquí ya nos muestra esta parte. Nos da como la media de 7.30 y vamos a hacer la tabla de frecuencias. Aquí vamos a seleccionar la desviación estándar, la media, la mediana, y vamos a gráficos y seleccionamos el histograma. Y de esta manera tenemos el gráfico, que sería el histograma. Bueno, aquí en esto podemos decir que esta estadística es descriptiva, tiene como finalidad organizar, resumir y presentar los datos de manera clara. No busca establecer relaciones ni generalizar conclusiones,
sino describir el comportamiento de la muestra. Por ejemplo, uno de los principales indicadores utilizados en la media aritmética es la media, que representa el punto de equilibrio del conjunto de datos, es decir, el valor de alrededor del cual se contribuyen las observaciones. Sin embargo, la media por sí sola no es suficiente para comprender completamente la información. Por ello se utiliza también la desviación estándar, que mide el grado de la dispersión de datos aspecto a la medida. En este caso, como dije, la media obtenida fue aproximadamente de 7.30. La medida es una medida de tendencia central que indica el valor promedio del conjunto de datos. En este caso, representa el rendimiento académico promedio de los estudiantes incluidos en la muestra. Además, también se calculó la desviación estándar, que no es una medida de dispersión. Esta nos permite conocer qué tan alejados se encuentran los datos con respecto a la media. Si la desviación estándar es relativamente baja, significa que los valores están concentrados alrededor del promedio. Y en el histograma que podemos ver es una representación gráfica de la distribución de una variable continua. En este gráfico se puede observar que la mayoría de los valores se concentran entre 6 y 10. 6 y 9, perdón. En este caso, la distribución nos muestra una concentración de valores intermedios, lo que nos sugiere que el rendimiento académico es relativo homogéneo. El análisis descriptivo constituye el primer paso en cualquier estudio cuantitativo. Ya que permite comprender la estructura de los datos antes de aplicar los procedimientos más avanzados. En términos metodológicos, esta etapa es fundamental porque proporciona una visión general del fenómeno estudiado. En este ejercicio podemos decir que vamos a indicar el análisis y seleccionar y decir cómo se interpretan los resultados. En este se interpretaría como a mayor número de estudio, mayor promedio académico. Lo que vamos a hacer es el siguiente ejercicio. En este caso, este ejercicio es de correlación. Lo que aquí vemos, ya están puestos los datos y vamos a analizar la relación entre la edad y la presión arterial.
Aquí igual vamos a pasar eh, a lo que es continua, las 4 variables. Ya tenemos puesto en continuo las 4. Lo que vamos a hacer es ver la gráfica. Vamos a ver el diagrama de dispersión. Bueno, aquí hay 2 maneras. La primera que vamos a hacer es irnos a regresión, matriz de correlación, y nos sale de esta manera. Aquí lo que vamos a seleccionar son Pearson, mostrar significación y correlacionar. También matriz de correlación. Aquí lo que vamos a poner es edad y la presión arterial. Y nos da de esta manera la gráfica. Aquí este coeficiente obtenido fue cercano a 1, lo que indica una relación positiva fuerte. En este segundo ejercicio también se aplicó un análisis inferencial mediante el coeficiente de correlación de Pearson. La estadística inferencial se diferencia de la descriptiva porque esta busca identificar relaciones y formular conclusiones más amplias a partir de los datos. La correlación de Pearson mide la relación lineal entre 2 variables cuantitativas continuas. Por ejemplo, aquí podemos ver que sí mide la relación lineal entre las 2 variables. Y aquí su valor oscila también entre -1 y 1. Ya que estos extremos representan relaciones perfectas, mientras que valores cercanos a 0 indican ausencia de relación lineal. Por ejemplo, aquí. Cuando el coeficiente es positivo, esto significa que ambas variables aumentan en la misma dirección. Cuando es negativo, indica que una variable aumenta mientras que la otra disminuye. En este análisis se complementa con el diagrama de dispersión, que es una representación gráfica, donde cada punto corresponde a un par de valores. El patrón visual del gráfico también permite identificar si existe una tendencia lineal, una inclinación ascendente, indica la relación positiva, una descendente, una relación negativa. Esto es importante enfatizar que la correlación implica la causalidad. Esto significa que una asociación estadística no demuestre que una variable sea la causa directa de la otra.
Voy a hacer la siguiente manera que igual nos puede dar el gráfico, es irnos a gráficos y gráfico de dispersión de puntos. Aquí nos sale el eje de X y eje de Y. Aquí vamos, como estamos analizando los valores que son entre la edad y la presión arterial. En el eje de X podemos poner la edad y en el eje de Y la presión arterial, que nos da de esta manera. Aquí podemos observar solo los puntos y aquí nos da con la línea. Aquí desde una perspectiva científica, la correlación nos permite identificar los patrones y las posibles relaciones posteriormente y posibles relaciones que pueden ser analizadas con métodos más complejos. En el contexto académico profesional, este tipo de análisis es fundamental para la toma de decisiones basada en datos. Aquí también podemos ver cómo nos dio los datos de esta manera y las gráficas de las dos maneras. Bueno, aquí los dos ejercicios demuestran la diferencia como complementaria entre la estadística descriptiva y la inferencial, mientras que la primera nos permite describir y organizar los datos. La segunda posibilita analizar las relaciones y extraer las conclusiones más profundas. La correlación también nos permitió determinar tanto la dirección como la intensidad asociada, por así decirlo, entre las variables. Por ejemplo, el coeficiente obtenido indicó una relación positiva fuerte, lo que significa que ambas variables tienden a aumentar conjuntamente esta relación. Se confirmó visualmente a través del diagrama de dispersión, el cual mostró una tendencia ascendente en los datos. Y aquí tenemos como como una interpretación de los resultados. En este segundo ejercicio es a mayor edad, mayor presión arterial. En conclusión, sobre todo lo que hablé, puedo decir que Jamovi es una herramienta estadística eficiente, es accesible y adecuada para el análisis de datos en el ámbito académico. También el análisis descriptivo nos permitió comprender la distribución de una variable, mientras que el análisis de correlación evidenció la relación entre dos variables cuantitativas.
también esto demuestra cómo la teoría estadística se aplica de una manera práctica mediante el uso del software. Y así es como pudimos ver los usos que tiene esta aplicación. Para mí me pareció bastante sencilla, más fácil de trabajar, más fácil que igual trabajar en Excel. ¿Qué más puedo decir? Esta aplicación estuvo muy bonita, la verdad. Sí, se puede utilizar de una mejor manera. Y eso sería todo de mi parte. Gracias, Inge.